muchísimas gracias por esta invitación a este congreso. Nosotros vamos a hablar hoy, nos toca nuestra parte del Padre Salver y la Basílica de Luján. Todos sabemos que el milagro de la Virgen de Luján se produjo casi con seguridad en el mes de mayo de 1630, en un lugar de paso en lo que se llamaba el Camino Real. Las imágenes que venían de Brasil, iban con destino a Sumampa, en el norte de la Argentina, se detuvieron en el campo perteneciente a Diego Rosendo, que estaba administrado por don Bernabé González Filiano y que es conocido como la estancia de Rosendos. Allí comenzó la devoción a la pura y limpia concepción de la Virgen de Luján, levantándose un pequeño oratorio en el que tomó gran protagonismo nuestro querido Negrito Manuel. Con el tiempo la imagen de la Virgen fue trasladada a lo que es hoy la ciudad de Luján y muy cerca de la actual basílica. Aquí aparece un personaje de suma importancia que es la señora Ana de Matos. Gracias a un profundo estudio realizado por Monseñor Durán, hoy sabemos que la imagen de la Virgen fue comprada por Ana de Matos, tal como consta en la declaración testamentaria del 17 de septiembre de 1697, que el autor transcribe con originalidad. De modo que la señora Ana de Matos adquirió la imagen y donó las tierras junto al río Luján para que allí more la Virgen. Gracias también a las investigaciones de Monseñor Durán, la misma Ana de Matos es quien compra al Negrito Manuel y lo lleva con la Virgen para que siga en sus tareas. Las escrituras que se encuentran en el Archivo General de la Nación dan cuenta de estas dos compras y a la vez de la donación referida anteriormente. Por otro lado, escribe Oliver Maqueda y lo cita el mismo Monseñor Durán, el milagro del sacerdote Montalvo. Se encuentra allí que el sacerdote mencionado, sufriendo una fuerte enfermedad respiratoria, fue a la Virgen de Luján en busca de cura. Ya casi muerto y cerca de la pequeña capilla, fue asistido por el Negrito Manuel, que no solo le proporcionó la cera que lo curó, sino que le dijo que su ama lo había elegido como el primer capellán, que de hecho lo fue. Allí, en las cercanías de la casa de Ana de Matos, esta mandó construir el primer oratorio, en donde se veneraba la imagen y que puede datar de 1673 aproximadamente. Se formó también la Cofradía de la Limpia Concepción del río Luján, con el fin de congregar a un grupo de devotos que cuidaran el culto, como lo dice el mismo Monseñor Durán. Jesús Vinetti y Federico Suárez son dos autores de la Universidad de Luján que escribieron un libro llamado Una Virgen para el Pago, Historia y Patrimonio de Luján, 1580-1740, que editó Cienflores en el año 2016. Los autores niegan que la Virgen de Luján sea la fundadora de la villa, como así también los milagros que se produjeron en muchos casos, cuestionando no solo la obra de los clásicos autores de las crónicas como Presas o Salver, sino de modo especial el lugar y hasta el mismo milagro, el de las carretas. Sin embargo, estos autores aportan un plano que también cita Monseñor Durán, en el que se advierten los límites y la distribución de la primera capilla de Montalvo. Hoy sabemos que dicho lugar se encuentra a menos de una cuadra de la actual basílica y tapiado por un frente en el que la vereda pusieron una placa que indica la existencia de lo que fue la primera capilla de la Virgen de Luján. Resulta curioso que Montalvo, al haberse convertido en capellán, tenía la tarea de administrar los bienes de la capilla, que habían sido donados por Ana de Matos, y eso significaba su presencia en el lugar, el trato con los peones, las compras y las ventas, y a la vez el trabajo limosnero que, conforme lo expresa Monseñor Durán, supo unir el celo entusiasta a la Virgen de Luján con el ejercicio de una sabia tutela de aquel significativo patrimonio económico, al cual le agregó sus propios bienes, ¿no? Y no, como sostienen Vinetti y Suárez, que yo creo con la segunda intención, que el presbítero más pobre de 1683 era uno de los más ricos en el año 1700. En 1754, Juan de Sica y Torresuri decidió construir un nuevo templo, que según algunos resultaba el más lindo de toda la campaña de Buenos Aires. Dicho templo estuvo presente hasta el momento de la construcción de la actual basílica. Llegamos entonces al Padre Salver. Vamos a tratar directamente el tema de la construcción de la basílica y dejaremos los datos propios del Padre en cuanto a sus orígenes, vocación, su llegada a la Argentina, sus aventuras misioneras, etcétera, etcétera. Nos ubicamos en sus dos principales votos.
la coronación de la Virgen y la construcción de la basílica. Es decir, el templo que iba a proteger la joya más preciosa, o como le gustaba decir, un cofre para la perla del plata. Es decir, un lugar acorde a tamaña devoción. El 8 de mayo de 1857 se celebró la fiesta de la coronación de la Virgen de Luján, presidida por Monseñor Aneiros, ¿no?, que era el arzobispo de Buenos Aires. La tarea de organización de los actos, en un principio, fue confiada al padre George, hermano religioso del padre Salver, ambos de la Congregación de las Misiones de San Vicente de Paul, que se encontraban a cargo del santuario. En esa fiesta, nos cuenta Monseñor Durán, la imagen original de Nuestra Señora de Luján, cubierta por un primoroso manto cuajado de piedras preciosas, ocupaba en el medio del altar mayor un magnífico nicho de bronce dorado de estilo gótico, hecho construir ex profeso por Salver en París. La ceremonia de la coronación fue sencillamente espectacular. No solo el ceremonial perfectamente solemne, sino la gran cantidad de gente que concurrió, la devoción popular, la salida de la imagen después de 100 años de su camarín en la capilla de Lezica, hicieron de la jornada una fiesta inigualable. Y allí detrás de todo estaba la presencia del padre Salver, quien había asumido la dirección de todo para que luciera aún mejor la coronación. Aprovechando en su incansable tarea los festejos de la coronación, el 15 de mayo, al finalizar la octava de la Virgen, Monseñor Aneiros, a instancia del padre Salver, bendijo la piedra fundamental de la construcción de la basílica. Este hecho, cita Monseñor Durán, fue redactado en la publicación del padre Salver, La Perla del Plata, en el año 1893, y en varios de esos números se detalla no solo la ceremonia, sino los primeros pasos de la edificación, como por ejemplo la piedra fundamental, que es una piedra blanca de Tandil, cuadrada, que mide 1,22 metros y se encuentra en el fondo del actual templo. Luego de la ceremonia se elaboró un acta firmada por las principales personalidades presentes, entre las que estaban el padre George y el padre Salver. Debe tenerse en cuenta que el proyecto de un santuario digno de la Virgen había estado ya en la mente de Monseñor Aneiros desde 1885, y que el padre Salver, coincidiendo con dicho pensamiento, lo había tenido ya en cuenta debido a su segundo voto mariano. Pero lo más importante de esta cuestión es que ambos, habiendo concebido la idea y de hecho colocado la piedra fundamental en 1887, no habían ni siquiera realizado los estudios del suelo, presupuestos, costos, ni nada que llamara la atención de la responsabilidad humana, si se quiere, solamente confiando, como lo expresara después el padre Salver, en una corazonada de Monseñor Aneiros. Lo que podría decirse verdaderamente duque in altum, ¿no? La confianza plena en la providencia que tienen precisamente los hombres de Dios. Ahora bien, ya la idea en la cabeza de ambos, había que darle manos a la obra. Por supuesto, acá aparecen las primeras dificultades. Monseñor Aneiros veía en el padre Salver, y luego de haberlo visto organizar los festejos de la coronación, como la persona indicada para la realización de las obras. Pensaba que podían trabajar juntos con el párroco de Luján, el padre George, tal como se hacía antiguamente, es decir, uno como cura de Luján, dedicado a las cuestiones espirituales, y el otro como capellán de la Virgen. Pero las cosas no eran como antes. George no resultaba, a criterio del arzobispo, la persona indicada, ya entre otras cuestiones, como dice Monseñor Durán, que no era prolijo en las cuentas, y el padre Salver, joven y con capacidad suficiente, lo superaba al menos en las expectativas. Lo cierto es que ambos pertenecían a una congregación, la de los misioneros de San Vicente de Paúl, que en ese momento estaba siendo visitada por el padre Rebellier, y por lo tanto sería él el encargado de disponer de ambos destinos. Como la providencia suele probar a los que más quiere, el visitador dispuso que el padre Salver fuera destinado a Montevideo para hacerse cargo de la misión allí. Dice Monseñor Durán, y esto es lo que me pareció más curioso y sorprendente, que fue que para él el momento más doloroso por el cual atravesó el padre Salver en la Argentina, y por lo tanto el que le dejó más amarguras y cicatrices espirituales en su generoso corazón. Incluso
Monseñor Durán atribuye estas dolencias espirituales a su posterior problema de salud, que le llevó a la muerte siendo aún demasiado joven, teniendo 52 años. Sin embargo, y esto es propio de las almas magnas, obedeció el mandato y allí en Uruguay, en donde estuvo 2 años, no solo promovió firmemente la devoción a la Virgen, sino que además consiguió para más adelante donaciones y rezos por la construcción de la basílica. Esto es una muestra que la promoción de la devoción a la Virgen de Luján no es una cosa nueva, ni que la Virgen sea solo de la Argentina, sino que vaya por el mundo y que todos la conozcan y la amen, es una tarea incluso de todos. La causa del alejamiento había sido sin duda su desaveniencia con el padre George, no solo en el aspecto económico, sino también, entre otras, el lugar de construcción de la basílica y el estilo. El padre Salver quería hacerla en el actual lugar, en estilo gótico, muy amplio, para recibir futuras peregrinaciones y albergar a los visitantes. Mientras que el padre George quería construir un nuevo templo a unas 6 cuadras por la cuestión de las inundaciones, dejando el templo de Lezica y Torresuri y de estilo románico bizantino. Y esto traía indefectiblemente divisiones, no solo entre ellos, sino entre los pobladores, cosa que Monseñor Aneiros quería evitar. Sin embargo, en octubre de 1888, el padre George renuncia al curato de Luján y en su reemplazo, tras un breve plazo a cargo del visitador, es nombrado el padre Salver en dicho cargo. Era el momento preciso para hacer realidad el sueño del cofre para la perla del Plata. No faltaría ciertamente oposición de muchos a la asunción del cargo de cura de Luján, sino también el proyecto de construcción del templo. Monseñor Durán menciona no solo a los miembros destacados de su propia congregación que se oponían, sino a masones, concejales, grupos liberales, sociedades bíblicas y también y muy especialmente a vecinos, dice él, que querían borrar de la ciudad toda impronta colonial y religiosa de raíz católica. No debe olvidarse que la Argentina pasaba en ese tiempo por la más avanzada ola masónica y liberal producto de la llamada generación del 80, y que los ataques a la Iglesia con la secularización de los cementerios, la ley de registro civil, la ley de matrimonio civil y en especial de 1884 con la ley 1420 de enseñanza laica era moneda corriente y merecía de los católicos una reacción. Esto quiere decir que la lucha era sin cuartel, como se dice, y que cualquier vestigio de hispanidad y catolicismo era mal visto por esas agrupaciones. Sin embargo, en medio de esta lucha, el padre Salver se embarcaba en la construcción del más lindo y digno templo para María de Luján. Monseñor Durán cita una carta del padre Scarella al superior de los misioneros con motivo de la celebración del 2º aniversario de la coronación, en la que le manifiesta: toda la oposición que se le hacía al padre Salver no era sino ficticia y la obra de algún desdichado ingenio, sin fe ni moralidad. El padre Salver, que había sido durante tanto tiempo el alma de esas fiestas, el apóstol al que se le debe la coronación, la propagación infatigable y la devoción a Nuestra Señora de Luján, estaba también allí. Me siento feliz al poder enviaros copia exacta de tal pedido, que destruye todos los argumentos de los que se echó mano en contra del señor Salver y prueba fehacientemente de que aquí no había 2 partidos ni seria oposición en contra de él. Ante esta embestida, el gran padre Salver, en una carta a su superior, le informaba lo siguiente: heme aquí nuevamente en Luján, desde hace más de un mes. No seré yo el que os diga cuánto tuve que sufrir, sobre todo los primeros días de mi regreso. No acuso a nadie, perdono a todo el mundo. Y si un día ocurriese que vos llegarais a descubrir quiénes son los verdaderos culpables de esa persecución infernal que fue levantada en mi contra, son precisamente aquellos que hubieran tenido que asumir mi defensa, dice entre paréntesis, os conjuro, venerable Padre, por amor de nuestro Señor Jesucristo, que los perdonéis como los perdono. En resumidas cuentas, no fueron otra cosa que los instrumentos de la divina providencia para hacer que expíe mis pecados, purificarme, enseñarme y fortalecerme, y para prepararme para los designios que el Divino Maestro tiene respecto de este santuario, no teniendo horror de servirse de mi miserable persona para obra tan magna.
La oposición, insisto, llegó incluso a movilizar al gobierno mismo de la provincia de Buenos Aires, temiendo hasta por la vida del padre Salver. Sin embargo, en una visita que hace el gobernador, el padre Salver lo lleva al camarín de la Virgen y allí logra el apoyo incondicional del funcionario, atrayendo a sí mismo el de otros miembros del gobierno de Luján. No obstante ello, el proyecto de la basílica no contaba con el apoyo incondicional de su propia congregación, y en especial del padre Rebellier y del padre George. Ninguno de los dos se oponía en este momento, ¿no?, de forma expresa, pero no contaba el padre Salver con el apoyo de ambos, ciertamente. Sí lo apoyaba su propia comunidad, entre los que se encontraban los padres Escarela, Prignardelli y Del Pech. Lo primero que hace el padre Salver, teniendo en cuenta esta situación, es escribirle al superior general directamente para pedir los permisos correspondientes para iniciar la construcción del templo proyectado. El padre Fiat, su superior general, tal como lo cita Monseñor Durán, le responde con la misma copia al padre Rebellier, para evitar problemas, por supuesto, y con relación a la construcción del templo le dice directamente: segundo, si el señor arzobispo de Buenos Aires le ruega ocuparse de la erección del monumento nacional, os autorizo lo mismo que las gestiones que sean necesarias para esta empresa. El 29 de noviembre de 1889 se celebra el acta de fundación de la basílica, en la cual Monseñor Aneiros culmina la misma diciendo: que Dios nuestro Señor y su dulce Madre os concedan las luces y fuerzas necesarias para emprender trabajos tan magnos, y que os conceda también sus más abundantes bendiciones, como por mi parte y con tan grande gusto os bendigo con toda la efusión de mi corazón. Comenzaba aquí canónicamente, hablando, el sueño que alguna vez tuvo el padre Salver de construir el cofre para la perla del plata. Los proyectos de George y Salver fueron muy distintos, no solo en lo edilicio, se podría decir, sino en el sentido espiritual. Salver quería hacer de Luján el centro religioso de la provincia de Buenos Aires y extenderlo no solo al país, sino en especial al Uruguay y al Paraguay. Veía en Luján lo que se llamó después capital de la fe, y por tal motivo fue acusado de retrógrado, temible y fanático religioso, como dice Monseñor Durán. Sin embargo, agrega este autor, el padre Salver fue un hombre ecuánime, bondadoso, pacificador, abierto a todos los sectores de la población, culto y atento en apoyar el progreso espiritual y material de la villa. En una palabra, se hizo querer. El padre Gerold agrega asimismo que por temperamento y por educación no era Salver de aquellos a quienes la dificultad abate. Por su comprensión cabal y leal simpatía para con el pueblo argentino, lo estimó en su justo valor. Por su amor intenso a la Virgen Gaucha, todo en cuanto a ella iba destinado le parecía insuficiente. De allí que para cumplir su voto todo lo concibiera en grande y que fueran sus realizaciones la obra de un titán. El 29 de noviembre de 1889, Monseñor Aneiros autoriza formalmente al padre Salver a construir la basílica, siendo el proyecto de su exclusiva responsabilidad y los gastos a cargo del arzobispo, exonerando de los mismos al cura y a su congregación, tal como se lo había pedido el padre Salver al superior general, padre Fiat, en la carta que habíamos mencionado anteriormente. Para poder pagar los gastos de construcción se fueron utilizando distintos medios, donaciones, Monseñor Aneiros de hecho proclamó una pastoral para recaudar fondos, el aporte de la revista fundada por el padre Salver llamada La Perla del Plata, suscripciones públicas, etcétera, etcétera. Respecto de esta revista, y conforme cita Echevarría de Lobato Muglie, que fue fundada por el mismo Salver, el padre Del Pech nos dice: esta revista se tiran cada semana 1500 ejemplares, de la que el padre Salver es el director, contribuye mucho a la extensión del culto de Nuestra Señora de Luján. Desde hace 2 años, fecha en que ella aparece, el número de peregrinos se ha duplicado. Es, por otra parte, una obra necesaria para hacer llegar fondos para nuestro templo nacional en construcción. En medio de la construcción del santuario no faltaron voces en contra, diciendo que el trabajo era lento o que se debía formar una comisión para el control de los gastos y la administración. Ambas cuestiones resultaron inicuas, todas que el padre Salver administraba convenientemente los fondos, era muy prolijo y eficiente,
ya que no gastaba lo que no tenía. Y eso a veces retrasaba las obras, pero se hacían sin problema. Por otro lado, al ser muy expeditivo, era contrario a las discusiones en general y prefería tomar decisiones rápidas pero pensadas. Por otro lado, las circunstancias del país, en especial en 1892, luego de la llamada Revolución del 90 que derrocó a Juárez Celman, debido a la preocupante crisis financiera en la Argentina, hicieron que los ingresos mermaran, lo cual fue bastante preocupante para el padre. Nos dice Gerold que para ponderar más acertadamente la meritoria labor del incansable Salver, tengamos presente que fueron aquellos los años en que el liberalismo laicista bregó con mayor encarnizamiento y simultáneamente la época de la mayor crisis económica que hasta entonces padeciera el país. Con todo, ni Salver faltó a la Virgen, ni a Neiros faltó a Salver. El pueblo noble y generoso siguió a Salver y siguió a Neiros, porque nunca cesó de seguir a la Virgen de Luján. Para solucionar este problema se recurrió, entre otras cosas, a los llamados ex-votos, para personas que querían colaborar. El proyecto, como dijimos, fue exclusivo del padre Salver, confiando su ejecución al arquitecto Courtois y al ingeniero Flamard. La basílica está construida en piedra, para lo cual el padre Salver compró una cantera en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos, y que eran traídas en barco hasta Buenos Aires y de allí en tren hasta Luján. Se termina con ladrillos cuyos hornos estaban en la misma ciudad de Luján, que se llamaban de máquina, para terminar el final con los llamados ladrillos huecos. La villería ha sido diseñada por el mismo Salver, que era un sacerdote culto y formado, comprada en Francia gracias al aporte de una señora llamada Margarita Morgan, irlandesa, que le dio gran ayuda económica. Tenía pensado el propio padre hacer unas pinturas en las paredes de la basílica, pero no llegó a concretarlo. A medida que iba creciendo el edificio, se iban formando tradiciones, como por ejemplo que los sacerdotes recién ordenados celebrasen sus primeras misas o misas de acción de gracias en la Virgen de Luján. Entre las tradiciones que se practicaban para ese entonces, crecieron enormemente las peregrinaciones. Cuenta Monseñor Durán que una de las principales preocupaciones del padre Salver fue la de acompañar personalmente a los peregrinos en su recorrido por el interior del nuevo templo, con el fin de que apreciaran los continuos adelantos y luego lo comentaran a familiares y conocidos, generándose así un permanente circuito de comunicación y propaganda que estimulaba a muchos fieles a pensar en un próximo viaje y a comprometerse a llevar una donación destinada a incrementar los fondos destinados a la edificación. No gastaba sin que lo tuviera en su caja, lo mismo que el pago a los obreros que se hacía indefectiblemente los sábados a la mañana y que nunca se dejó de cumplir. Recuérdese que el 16 de agosto de 1896 había fundado el Círculo de Obreros de Luján, siendo él mismo su director espiritual. Allí aprovecha para elevar al Congreso de la Nación una petición de dinero para la basílica y se destaca en este documento por la erudición no solo en materia religiosa, sino en materia histórica, por el detalle que muestra en los antecedentes de la Virgen y su influencia en los hechos más importantes de la historia de la patria. También en medio de esta construcción monumental se inició el Colegio Seminario de Luján, que el padre Salver había hecho con el objeto de que sea seminario menor, pero en 1903, ya fallecido el padre, los vicentinos llamaron a los hermanos maristas de Francia para que se hagan cargo del establecimiento. Lo cierto es que iniciaron un gran colegio primario y secundario, pero se abandonó el seminario menor que se había proyectado por el padre Salver. En el año 1922, los padres misioneros, en ocasión de las bodas de oro en el santuario de Luján de 1872-1922, publican los detalles históricos de la Basílica de Luján y expresan allí: ningún estilo arquitectónico responde mejor que el gótico ojival, por los múltiples significados místicos que encierra en todas sus partes. La iglesia gótico ojival, dice muy a propósito el erudito padre Salver, con sus imágenes ingenuas, sus pinturas, los emblemas sembrados por doquier y los hermosos vitrales polícromos, es un libro siempre abierto, donde aún los más indoctos y sencillos pueden a todas horas leer los más sublimes misterios de nuestra santa religión,
los ejemplos de virtud dados por Cristo, por su Santísima Madre, por los santos y héroes del cristianismo, cuya sola consideración impulsa al hombre de buena voluntad a imitarlos. Este era el pensamiento del padre Salver al imaginar y soñar la basílica. Y se vio expresado en la realidad en cada uno de los puntos así citados, por cuanto, por ejemplo, hay figuras que se repiten varias veces en el templo, como por ejemplo los 4 evangelistas, ¿no?, que están en varios lugares de la basílica. Están en el exterior, en los nichos que dan al este, en las puertas vaivenes de la entrada y en el altar mayor. Aquí podemos ver, esta parte los evangelistas están en la zona del este, de este costado que se muestra ahí. Las figuras son iguales a estas, no son los evangelistas, pero están igual, en nichos igual del costado. Los vitrales muestran los héroes y santos a imitar, como por ejemplo los primeros que se refieren, como vemos aquí, a Carlomagno y a Constantino. Todos los vitrales tienen la imagen del santo o héroe y una escena de su vida. Aquí vemos cuando aparece a Constantino el signo por el cual vencerás. Aquí vemos también cuando aparece en ese signo y gana la batalla de Magencio después. Y los atributos de Carlomagno, consagrados como emperador por el Papa León III. En otros casos, puntualmente como este, vemos a San Francisco Solano evangelizando a los indios. A esta figura tan especial hay una curiosidad importante. Aquí está ampliada y se ven indios norteamericanos y no los de nuestras tierras. Probablemente sea así, debido a que fueron hechos en Francia y no se conocían más que los relacionados con la independencia de Estados Unidos y que fuera apoyada por la misma Francia. Otro caso puntual en el crucero oeste o de los uruguayos, dedicado exclusivamente a su congregación, allí están San Vicente de Paul y la Beata Luisa de Mariliac, aquí marcados. Pero resulta curioso en un vitral que acompaña el altar de dicho crucero, en el cual se muestra, está aquí que no se ve muy bien, una imagen del judío Alfonso de Ratisbona frente a la medalla de Milagrosa en 1848. Hecho que a la vez de ser muy popular en Francia, sería de conocimiento y aprecio del padre Salver. En ese crucero precisamente se encuentran enterrados no solo el padre Salver, sino sus compañeros de congregación, que estuvieron trabajando en el santuario, como el padre George, Davany o el hermano Werner. Asimismo, y a modo de ejemplo también, el aporte económico de Margarita Moore de Morgan, irlandesa, se deja ver en varios altares laterales del semicírculo del ábside. Uno de ellos es el dedicado a San Patricio, patrono de los irlandeses, con 2 escenas que lo pintan en su vida: el niño arrebatado de los ulterianos, quienes le dedican a cuidar el rebaño, y Santa Brígida haciendo la mortaja para el santo que la espera para morir. Las formas de trilóbulos y cuadrilóbulos, que en casi todos son rosas representativas de la Santísima Virgen, son una marca especial de la basílica. Hay que considerar que la gran mayoría de los vitrales fueron colocados después de la muerte del padre y que para ello tuvo que venir un especialista de Francia. El crucero oeste lleva la marca especial de la consagración al Sagrado Corazón que hiciera el Papa León XIII. Ahí vemos la parte superior. Y la aparición que hizo a Santa Margarita María, que es otra de las devociones grandes del padre Salver. Este es el crucero. Aquí está la consagración del Papa y esta es una aparición del Sagrado Corazón de Jesús. También, y a modo de ejemplo, en lo más alto de las naves laterales están las figuras de los padres de la Iglesia, que custodian la doctrina hallándose un error, por cuanto uno de los vitrales indica a San Isidro Labrador, cuando en realidad debió ser San Isidoro de Sevilla. Nos resta hacer una referencia obligada y simple respecto del camarín. En la ventana central está la Virgen de Luján, está la parte delantera del camarín, y aquí está la parte que estamos mencionando. Y a su alrededor los misterios del rosario. Como las ventanas son de A2 y se leen de abajo hacia arriba, no coinciden con los 15 misterios que se rezaban en esa época. Para que quedasen bien armónicos, le agregó un misterio a cada uno de los originales,
como por ejemplo el descendimiento a los dolorosos, la presentación a los gozosos y la muerte de María a los gloriosos. Si bien dejaremos para otra oportunidad, si es que nos vuelven a invitar, para estudiar y adentrarnos en la inmensidad de las riquezas que tiene la Basílica en sí misma, no queríamos dejar de aproximarnos a esta cuestión, ya que en ella vemos, al menos en nuestro parecer, la personalidad del Padre Salver, el esfuerzo hecho en su vida para hacer de este cofre y cómo dejó hasta su propia salud para verlo. Sin embargo, el 4 de febrero de 1899 por la noche, y luego de hacer sus oraciones y conversar con sus hermanos sobre las tareas a realizar al otro día, el Padre Salver, cansado y después de haber sufrido un infarto unos meses antes, murió en los brazos del Padre Viñardelli, que luego contó sus últimos momentos. Ya su médico, el doctor Alcibiades Reina, había advertido sobre su salud delicada y que debía tomar un descanso. Justo el Padre Salver descansar. Ni loco lo haría. Siguió trabajando como el primer día. Soñaba con ver la basílica terminada. No era su obra, ciertamente. Era la obra de su madre. Y él lo sabía. Era la obra de la Virgen a quien había dedicado todos sus años y todos sus esfuerzos. No iba a descansar nunca. Cuando murió se presume que la basílica estaba en su tercera parte terminada, de modo que no logró ver su obra definitiva. Ahora sí tomaba sentido aquella frase del final de su historia de la Virgen de Luján y se hacía realidad. Oh argentinos, tiernos devotos de la Virgen de Luján, levantad pues un santuario digno de vuestra excelsa patrona, y que sus muros majestuosos narren a las generaciones venideras las misericordias de María y vuestro tradicional amor hacia ella. Lápides clamaum. Muchísimas gracias.